Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Están las burgers y los perritos que cuando las pruebas... Y luego están los que con un solo bocado... Me siento un king, es mi actitud. Flípalo con la gama de productos del Pozo King App. El Pozo King App. Preparar y reinar. Y reinar, y reinar, y reinar. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. ¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio? Si eres autónomo y has creado empleo en 2024, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros. Y si en 2024 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros. Entra en sede.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 8:03 de la mañana de este 30 de junio, que se nos está haciendo largo el mes, sobre todo teniendo en cuenta las muchas declaraciones que hay en el Tribunal Supremo. Hoy pasa por allí nada menos que Santos Cerdán, que pidió que lo televisaran. Se ha quedado con las ganas de hacer un show mediático. Lo importante es que se vaya al meollo de la cuestión y que se investiguen todos esos audios, todos esos informes de la UCO para dar con el núcleo de la corrupción, quiénes eran los verdaderos responsables. Esto les contamos respecto a las declaraciones en el Tribunal Supremo, pero sepan que también hay una huelga de justicia. Ha habido un apoyo mayoritario a jueces y fiscales en la concentración del pasado sábado y mientras tanto seguimos viendo pues cómo continúa la corrupción campando a sus anchas en nuestro país, con noticias escandalosas como esta que nos trae don Eric Gutiérrez. La falta de recursos económicos ha dejado varias unidades clave de la Guardia Civil sin capacidad operativa, paralizando investigaciones sobre terrorismo, crimen organizado o corrupción. En los últimos meses, agentes de la Policía Judicial e Información han tenido que adelantar de su propio bolsillo gastos de alojamiento, desplazamiento y dietas para poder cumplir con sus misiones tanto dentro como fuera del país. El problema, denunciado por asociaciones como Jucil, radica en un sistema de gestión financiera descentralizado que ha agotado las cajas pagadoras de numerosas comandancias. Mientras unos agentes acumulan deudas de miles de euros, otros llevan hasta 9 meses esperando el reembolso de sus gastos. En zonas como Cataluña o Valencia, las operaciones se han visto gravemente afectadas por la falta de liquidez. El ministro del Interior ha reaccionado con una modificación presupuestaria de 3 millones de euros para intentar desbloquear la situación, pero sin ofrecer aún explicaciones claras sobre el origen del colapso.
Bueno, esto ha pasado ya más veces en España, en nuestro país. Es una lástima que tengamos que investigar luego gastos irregulares en ciertas carteras, como es el caso de la de Marlaska, la del Ministerio del Interior, sobre todo teniendo en cuenta que hay guardias civiles y policías nacionales que se juegan la vida a diario para proteger a todos los españoles y que no cuentan con los recursos mínimos. Esto lo amplío, si les parece, al tema de los funcionarios de prisiones. Hay una asociación que se llama algo así como Tu abandono me puede matar y contaba pues cómo se enfrentaban a diario con mafias que intentan introducir droga, por ejemplo, en las cárceles españolas, con métodos muy sofisticados, con el uso de drones, por ejemplo, con localización a través de satélite, etcétera, etcétera. Y ellos se enfrentan, luchan contra el tráfico de drogas en las prisiones con elementos muy, muy básicos, muy elementales, que son los que disponen porque es... Pues en fin, sus responsables dotan de ciertos fondos a estos profesionales, a estos funcionarios de prisiones, y se encuentran pues con una capacidad muy mermada, ¿no?, para hacer frente a este tipo de luchas. Permítanme que me acuerde lógicamente de la defensa de nuestras fronteras, del asesinato de los guardias civiles de Barbate, que no contaban con lanchas al nivel de las planeadoras que utilizan los narcotraficantes en el estrecho, y cómo les costó la vida a estos agentes. ¿Por qué? Pues porque, entre otras muchas cosas, tenían una serie de barcos, de lanchas, de patrulleras que estaban en mantenimiento y el Ministerio pues no había puesto encima de la mesa los fondos necesarios para que ellos tuvieran, como les digo, esas herramientas para luchar contra el narcotráfico en el estrecho, contra esas mafias que también traen personas. Estamos hablando de inmigración ilegal, de todas esas pateras, y la pregunta aquí es ¿dónde se van esos fondos, teniendo en cuenta que pues los agentes no cuentan con las más básicas dotaciones para hacer frente a todos estos problemas en los que, insisto, se juegan la vida? Y ahora de repente nos encontramos con que también en unidades de investigación y antiterrorismo de la Guardia Civil pues están sin fondos y que el Ministerio del Interior tiene que desviar una serie de... sacar de una caja para meter en otra, ¿no? La pregunta aquí es si es por el despilfarro, si existen gastos irregulares dentro del Ministerio del Interior. Acuérdense ustedes que hubo una investigación este mismo año respecto a dónde iba el dinero dentro de la Guardia Civil, o si realmente pues lo que estamos viendo es que no se está destinando el material necesario para esta labor tan importante. Si se intenta desactivar una tras otra las unidades de la Guardia Civil, empezando por ejemplo por la UCO, la Unidad Central Operativa, que es la que está investigando la corrupción. Porque esto también es corrupción. Que falte dinero en la caja a la hora de tener una serie de herramientas, una serie de bienes por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional es también una forma de corrupción. Y el tema es que hemos llegado a una cantidad de corrupción desconocida casi en nuestro país por esa normalización de esas conductas impropias por parte de políticos, ¿no? Impropias de políticos de lo que sería una democracia avanzada. Estamos en una república bananera en la que, bueno, pues en primer lugar la gente pues tolera todo este tipo de prácticas. ¿Las tolera cómo? Pues repitiendo su voto en las urnas, manteniendo este establishment. Con su voto lo que están haciendo ustedes, votantes socialistas, es permitir que Pedro Sánchez siga en la Moncloa y que se siga llevando el dinero de todos los españoles a través de diferentes cuestiones, presuntamente. Todo esto ya saben ustedes, presuntamente, hasta que los tribunales pues terminen de verificar toda esta información que trae la UCO. Así que ya les digo, preocupante cómo las unidades de investigación antiterrorismo de la Guardia Civil se están quedando sin fondos. Preocupante cómo están intentando desactivar una a una todas las unidades de la Guardia Civil hasta llegar a la UCO, a esa que directamente está acechando la corrupción del entorno socialista, el entorno de Pedro Sánchez.
Esto respecto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también hay cuestiones que le tocan muy de cerca a Pedro Sánchez y sobre las que hay que arrojar luz. Muface ha comunicado a través del portal de transparencia que no dispone de registros que acrediten contratos de arrendamiento con personas vinculadas a la familia de Begoña Gómez desde 2010. Este anuncio sorprende porque documentos como una carta fechada en 2023 enviada a Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez, con el membrete de Muface, informaban del aumento de la renta conforme al IPC. La sauna Dan y un ático de 139 metros cuadrados, ambos propiedades de Muface, fueron alquilados a una renta muy por debajo del mercado urbano, alrededor de unos 850 euros al mes. Además de la sauna se encontraban arrendados un bajo, un primer piso y el ático, tasados en conjunto por Muface en 1,2 millones de euros. El ático fue incluso reconvertido en pensión turística con 14 habitaciones y baños individuales y se usó después como domicilio para una empresa. Bueno, esto es increíble. Atención a esta información que trae The Objective. Resulta que ellos desvelaron cómo había pues un contrato específico con la familia Gómez. Estamos hablando del padre de Begoña Gómez, que en paz descanse, que era bastante ventajoso. Un contrato con la entidad Muface. La pregunta aquí es, ¿también en Muface quieren tapar la corrupción de Pedro Sánchez? Porque ahora de repente dicen, pues ese contrato que no aparece. Es muy raro, ¿no?, que también quieran tapar esto, de cómo los familiares de Begoña Gómez alquilaron por 850 euros un ático de Muface cerca de Gran Vía. Ya ven ustedes, un ático en Gran Vía, 850 euros. En fin, yo si lo veo ese anuncio en un portal como Fotocasa o Idealista, pienso que es un timo. Porque no puede ser que un ático en Gran Vía cueste 850 euros de alquiler. De verdad, se lo digo de corazón. Yo veo ese anuncio y pienso que es un timo. Luego me dicen que está envuelta la familia de Pedro Sánchez, entonces digo, pues entonces puede ser perfectamente. Lo entiendo porque hay una serie de intereses creados en su entorno que son los que precisamente lleva a que se salgan de rositas. Acuérdense del hermano, acuérdense de la mujer, el padre, que en paz descanse. En fin, todas estas cuestiones que realmente pues son preocupantes, ¿no? Teniendo en cuenta el hondo calado que tiene, la penetración que tiene la corrupción en nuestro país, que también en Muface parece ser que pues habría algún tejemaneje. Esa corrupción o ese conflicto de intereses o esa información interesada por parte de según qué entidades. Y el tema es que para acabar con esta corrupción, o al menos reducirla, lo que hace falta es un cambio de cultura política, institucional y civil. Que realmente todas y cada una de las corrupciones que estamos viendo pues nos lleven a escandalizarnos. Porque pasa muy a menudo que estamos contándoles uno, otro caso y al final pues ustedes dicen, ¡buah! Pues es que al final es un problema endémico de nuestro país y no podemos hacer nada para luchar contra estas conductas impropias. Y se termina normalizando la corrupción por esa tolerancia social de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Hay que luchar contra la corrupción, hay que luchar contra ese negocio del conflicto de intereses y también contra el tráfico de influencias. Hay que señalarlo día tras día, para que sepan que realmente es un mal endémico de nuestro país, pero como les decimos en la encuesta, la esperanza es lo último que se pierde. Así que intentemos arrojar un poco de luz sobre todos estos casos tan oscuros que lastran al gobierno de Pedro Sánchez, a nuestro país y a nuestra imagen en el exterior. Que esto es una pena, ¿no? Que cuando hablemos de España la gente diga, pero es donde está el presidente corrupto, ¿no? Es donde, como dicen medios de comunicación como The Telegraph, está envuelto en una serie de casos de corrupción. Precisamente él, que desalojó a Mariano Rajoy con esa moción de censura 7 años atrás, hablando también de corrupción, ¿no? Para que cuando vayamos al extranjero no nos digan, os gobierna Don Teflón, que es como dijo The Times, que era el presidente del gobierno, ¿no? Resistente a todo tipo de corrupción, pese a que los españoles merecemos algo mejor. En fin, ¿y saben ustedes por qué consigue el presidente del gobierno que estemos como estamos y que la gente siga mirando a otro lado? Con esa tolerancia social a la corrupción. Bueno, pues porque tiene una maquinaria propagandística muy, muy bien engrasada. Y lo hace con herramientas como, por ejemplo, la televisión y la radio públicas, que la pagan usted y yo.
El presidente de RTV, José Pablo López, ha anunciado que la 2 en Cataluña comenzará a emitirse parcialmente en catalán a partir del 11 de septiembre de este año, coincidiendo con la Diada, como parte del acuerdo firmado entre PSOE y Junts. La iniciativa arrancará con una cobertura en catalán que irá ampliándose progresivamente hasta alcanzar aproximadamente el 50% de la programación antes de que termine 2025 y llegar a un 60% en junio de 2026. El proyecto contempla una parrilla con contenido en directo local producido desde los estudios de Roc Boronat o Sant Cugat, incluyendo programas matinales como el Café de Ideas de Gemma Nierga, además de informativos, espacios culturales y la posibilidad de hacer versiones en catalán de formatos populares. Lo de la televisión y la radio pública clama al cielo, sobre todo teniendo en cuenta el control político al que está sometido a través de esta corporación que, insisto, que la pagamos usted y yo, que además cada año nos sube el coste de radio-televisión a todos los contribuyentes, al dinero que sale de nuestro bolsillo, aproximadamente el 20%, va creciendo, porque hay que pagar una serie de cosas a una serie de voces interesadas, a una serie de personas pues que están al servicio de Pedro Sánchez, y estoy pensando directamente en los contratos a dedo de Javier Ruiz, de Silvia Inchaurrondo, de Jesús Cintora, de programas que son auténtica telebasura como La Familia de la Tele, que en un momento determinado la gente se alegraba porque había salido de la parrilla, pero lo cierto es que ya lo hemos pagado. Y lo que estamos viendo ahora con el tema del catalán no es casual. Es el chantaje al que nos someten los secesionistas, y el gobierno de Pedro Sánchez pues intenta mantener el apoyo de sus socios de investidura, dándoles ahora la 2 en catalán. Que ya me dan ustedes, sabiendo la televisión autonómica catalana, qué necesidad hay de que se siga implementando este tipo de programas que, además, les tengo que decir la verdad, les interesan a muy pocas personas. Es dinero que en realidad se utiliza para acallar ciertas voces críticas, para favorecer a según qué contactos. En fin, lo que hacen es para, pues eso, utilizar la televisión en catalán para contentar a sus socios de investidura y también para retomar una serie de negociaciones, ¿no? Esta es la primera cesión, la primera concesión a los secesionistas catalanes, y así lo ha anunciado el Nacional, ¿no? El diario secesionista catalán, el nacional.cat, que nos cuenta cómo se va a dar luz verde a ese canal de televisión pública española íntegro en catalán. A partir del 11 de septiembre van a ser progresivas las emisiones en Cataluña hasta que sea pues absolutamente toda la programación, toda la oferta en catalán. Qué vergüenza que sigamos financiando este tipo de entidades todos los españoles. Hay una propuesta de Marcos de Quinto, que es colaborador de esta casa, como bien saben, contertulio de esta mesa de análisis, en la que él se ofrecía a dirigir la corporación con un único fin, que es el de desmantelarla, acabar con Radio Televisión Española, y además lo hacía por un bien altruista, sin ningún tipo de sueldo. Lo pone en su Twitter. Ahí está esa oferta lanzada para acabar con esta herramienta de propaganda al servicio del régimen, en este caso del Partido Socialista, en este caso de Pedro Sánchez, pero no olviden que cuando ha estado el Partido Popular tampoco lo han desmantelado, sino que encima han continuado con el sistema, incrementando los fondos, la dotación pública para esta herramienta de propaganda. Que estamos hablando de la radiotelevisión pública española, pero también habría que hablar quizás de las cadenas autonómicas, de cómo se utiliza para dar publicidad a los diferentes gobiernos en cada una de las comunidades. E insisto, todo eso lo paga usted, que quizás usted preferiría tener 20 euros en su bolsillo para destinarlos, por ejemplo, a ir al cine a ver películas americanas, si le apetece, o chilenas, o rusas, o lo que sea, o contratar una plataforma de streaming para ver diferentes series de televisión, o lo quiere dedicar usted, qué sé yo, a ir a los toros, a ver un concierto. No sé, es que el dinero de los contribuyentes donde mejor está es en el bolsillo de uno. Mucho mejor que en las arcas del Estado, porque al final cada uno decide en qué lo gasta. Que para eso existe libertad. En fin, vamos con más información y nos vamos ahora hasta Estados Unidos con una noticia cuando menos curiosa y sobre todo pensada en las generaciones más jóvenes, porque vamos a hablar de TikTok.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer en una entrevista en Fox News que ya tiene un comprador para TikTok al que califica como un conglomerado de gente con mucho dinero. Según Trump, se espera revelar el nombre en las próximas 2 semanas, siempre y cuando la empresa matriz china ByteDance y el gobierno chino lo aprueben. TikTok sigue bajo amenaza de veto en Estados Unidos debido a una ley aprobada en 2024 que exige a ByteDance vender sus operaciones estadounidenses o enfrentar una prohibición nacional. Trump ya ha prorrogado 3 veces el plazo de venta, en enero, abril y junio, recientemente extendido hasta el 17 de septiembre, para dar tiempo a lograr un acuerdo. El mandatario se mostró confiado en que China dará su aprobación, mencionando la buena disposición del presidente Xi Jinping. Bueno, la polémica llegó cuando Donald Trump accedió de nuevo a la Casa Blanca. Dijo que una de las cosas que más le preocupaba era la penetración de China en los dispositivos de los norteamericanos a través de redes sociales como es el caso de TikTok. La legislación en Estados Unidos lo que buscaba impedir es que las autoridades chinas tuvieran acceso a los datos personales de los usuarios de TikTok en Estados Unidos. ¿Y por qué hacía esto Donald Trump? Bueno, porque se sabe que las redes sociales pueden influir directamente en la opinión de los estadounidenses a través de los algoritmos, a través de lo que se les enseña. De ahí que fuera tan importante esa independencia y que por tanto los norteamericanos no estuvieran cediendo continuamente sus datos y información muy personal. Pero esto que pasa en Estados Unidos se puede extrapolar también a nuestro país, y de ahí esa recomendación que les hacemos en muchas ocasiones, que no den sus datos más allá de lo necesario. ¿Por qué? Porque tener datos es tener poder hoy en día, y sobre todo cuando, por ejemplo, llegan actualizaciones del censo del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que no es obligatorio, sino que es algo personal. Yo siempre digo que los datos que sean obligatorios, pues entiendo que hay que aportarlos, pero llega un momento en el que dices, mira, yo al final prefiero tener cierta privacidad teniendo en cuenta el país en el que vivimos y todas las cuestiones que estamos conociendo sobre la transparencia, la falta de transparencia, o directamente hablemos, ¿por qué no?, de las filtraciones interesadas de datos personales de ciudadanos, como es el caso de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, que a través presuntamente de la Fiscalía General del Estado pues se han divulgado, ¿no?, a diferentes medios de comunicación con intereses políticos. Por eso es tan importante que los datos los tenga usted y nadie más que usted, respecto a según qué cosas, ¿eh? Luego entiendo que, pues, efectivamente, cuando tienes que hacer trámites con la administración, te ves obligado. Pero en cuanto a las redes sociales, a los algoritmos, lo mínimo imprescindible. Porque así seremos cada vez más independientes y, por supuesto, conservaremos nuestra libertad, que eso es lo más importante a la hora de proteger los datos personales de los usuarios. En fin, 8:23, 7:23 en las Islas Canarias, estamos en Estados Unidos y es el momento de poner la vista en nuestros compañeros de www.voz.us, que es la página web de Voz Media. Desde allí nos trae la crónica Diana Hernández. Diana, buenos días. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos algunas de las noticias destacadas de Estados Unidos que puede ampliar en nuestra página web. Le comentamos que el presidente Donald Trump anunció que se encontró un comprador para la plataforma de redes sociales TikTok, que enfrenta una prohibición inminente en Estados Unidos si su casa matriz china no cede el control. Agregó que dará más detalles de este asunto en 2 semanas. Informamos que varias tormentas severas atravesaron Minnesota este fin de semana, produciendo algunos tornados, fuertes lluvias, vientos dañinos y muchos relámpagos. El canal de noticias locales informó también que la advertencia de inundación del río está vigente para varios condados de la zona. Y supimos que la Secretaría de Seguridad Nacional anunció la terminación del estatus de protección temporal para Haití, una decisión que afectará a más de 500,000 de haitianos que residen en el país. En esa línea, la designación de TPS para Haití expirará el 3 de agosto y la terminación entrará en vigor el próximo 2 de septiembre, según un comunicado oficial del departamento. Esto es todo por hoy, pero les invitamos a ampliar estas y otras informaciones en nuestra aplicación Voz.us, en la web y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Diana, y ahora vamos al momento más esperado del día, que es Deportes en Libertad.